Nadie montaba una historia de amor como Elena. Lo que nadie sabía era que Elena guardaba los guiones, todos, en una cajita de madera debajo de la cama. Cada historia que había construido, cada hombre que había elegido como actor principal, cada diálogo que había escrito y que ellos habían pronunciado creyendo que era suyo. Los tenía ordenados por fecha, por duración, por lo cerca que habían estado de llegar al final que ella había imaginado. Ninguno había llegado. La caja estaba casi llena. El problema de Tomás era que no seguía el guión. No de forma rebelde, no. Simplemente era otro tipo de persona. Hablaba cuando no tocaba. Se reía en momentos que Elena no había escrito para reírse. Amaba de una manera lateral y extraña, como quien entra en una habitación por la ventana cuando la puerta está abierta. Elena decidió que era un actor sin pulir, que con el tiempo lo sería. Durante 1 año y medio, Elena reescribió la obra entera cada vez que Tomás se salía del papel. Pero algo empezó a ocurrir que no había ocurrido antes. Por las noches, cuando Tomás dormía, Elena se levantaba y sacaba la caja debajo de la cama y la abría. Y los guiones anteriores habían cambiado, no de forma dramática, solo pequeños detalles. Una frase aquí, un final distinto allá. Como si los personajes que había escrito para ellos hubieran desarrollado voluntad propia dentro de las páginas y estuvieran muy despacio reescribiendo su propia versión de los hechos. Elena cerraba la caja, volvía a la cama y por la mañana decidía que había sido un sueño. La noche que todo se rompió, no hubo pelea. Tomás la miró durante una cena cualquiera y dijo con una calma que Elena nunca le había escrito: «Creo que me estás mirando, pero no me estás viendo». Ella abrió la boca y no tenía respuesta para esa escena, porque esa escena no existía en ninguna versión de la obra. Tomás se fue esa noche sin drama, como quien sale del teatro a mitad de la función porque tiene frío y mañana trabaja temprano. Elena se quedó sola, con el tercer acto entero en la cabeza, con todos los diálogos que Tomás nunca iba a decir. Cuando llegó a casa, abrió la caja para guardar el guión de Tomás junto a los demás. Y encontró que todos los guiones habían desaparecido. Todos. La caja estaba vacía, excepto por una hoja en blanco en el fondo, y escrito en el reverso, con una letra que no era la suya, una sola línea. ¿Y el tuyo? Elena se sentó en el suelo con la hoja en la mano. En el silencio de su casa, que de repente tenía una profundidad distinta, como si las habitaciones fueran más grandes de lo que recordaba, o como si algo que antes ocupaba espacio ya no estuviera. Pensó en todos los hombres de la caja y entendió algo que daba demasiado miedo decir en voz alta: que nunca había escrito un guión para ella, que llevaba toda su vida adulta siendo la directora de historias en las que ella misma no aparecía como personaje, que no sabía cuál era su papel porque nunca se lo había dado, porque si te lo das tú misma puedes perderte. Y Elena había confundido toda su vida el control con estar a salvo. Dejó la hoja sobre la encimera. Se miró durante mucho tiempo en el espejo del baño y por primera vez en años no supo qué escena venía después. Esa vez no intentó escribirla.